Esa voz que tronó en el monte, todavía habla. Hoy no tiembla el monte, tiembla el alma que oye, esclavo de tu palabra. Muy bien, pues bueno, buenas noches, gracias a Dios estamos de nueva cuenta en nuestro estudio del Antiguo Testamento, ya terminamos con el Pentateuco y vamos a entrar ya a la parte histórica. Recordemos que el Pentateuco es un solo tomo que se divide en 5 partes, por decirlo así, desde Génesis a Deuteronomio, ¿ok? Es donde Dios nos habla de el comienzo del mundo, el comienzo del pueblo del pacto. Luego, como Dios forma el pueblo del pacto, Dios les saca de su esclavitud en Egipto, les da su ley, los ha guiado y cuidado por el desierto a pesar de su rebelión durante 4 décadas. Y quedamos en Deuteronomio al final, que es una repetición de la ley, una renovación del pacto con la segunda generación, que recuerden, la segunda generación fue siempre la audiencia original del Pentateuco y estaban listos para entrar a la tierra prometida y Moisés les narra todo lo que ha pasado desde el principio. Nos quedamos en que Moisés ya murió y tomó su lugar al mando del pueblo de Israel, eh, su ayudante Josué. ¿Ok? Entonces ya propiamente con Josué vamos a comenzar ya con la parte histórica del Antiguo Testamento. Ya no es el Pentateuco o la ley como se le conoce al Pentateuco, ya es la parte histórica, ¿ok? Que va a transitar desde este momento donde Dios les da la tierra prometida, ¿ok? Y va a terminar cuando regresan del exilio donde Dios les manda por su pecado y su incredulidad. Entonces, hasta este momento, ¿alguien tiene alguna duda del Pentateuco? No. No. Muy bien, entonces comenzamos con el libro de Josué. Ok, vamos al título, vamos en hebreo, pues es como lo tienen acá, vamos en español. Y vamos, el nombre de Josué quiere decir Jehová es mi salvación. Ok. En la Septuaginta también se llama, digamos así, nada más que en griego, ¿no? Y en griego, este nombre es lo mismo que Jesús. ¿Ok? Entonces, así como hemos visto cada vez que comenzamos un libro, eh, la fecha de los hechos que narra Josué va desde la muerte de Moisés, como lo dijimos ya, hasta la muerte de los ancianos que estuvieron vivos en el tiempo de Josué. Aproximadamente son del 1405 antes de Cristo al 1375. ¿Ok? Entonces, como una generación. Y justo cuando termina que se mueren todos los ancianos que estaban vinculados a Josué, vamos a entrar a uno de los libros más reveladores del Antiguo Testamento, que es Jueces, ¿ok? Donde vamos a ver el resultado de una generación que no conoció al Señor. Entonces, los hechos, digamos, o la fecha del manuscrito va del 1405 al 1375 aproximadamente, ¿ok? Ahora, la fecha del manuscrito, cuando se escribe propiamente Josué, pues se estima que fue, digamos, escrito por ahí del 1385, ¿ok? ¿Quién es el autor del libro? Es Josué. Él es el que continúa con la escritura que Moisés comenzó. Incluso se cree que Josué es quien escribió la parte final de Deuteronomio, donde se narra la muerte de Moisés, ¿no? Pero bueno, entonces, quién es el autor de este libro? Pues es Josué. Entonces, ¿cuál es el contexto histórico en el que está Josué? Uno, tenemos que recordar cuando Moisés concluye con su última exhortación en Deuteronomio, o sea, que le dijo al pueblo, no te apartes de Dios, no te apartes de Dios, él subió al monte para morir, ¿no? Ya lo sabemos. Israel estuvo, pues vamos, en duelo por su muerte, porque vemos cómo termina con Deuteronomio, que ha sido el máximo como profeta que han tenido ellos durante 30 días, ¿no? Y después del duelo, entonces comienza ya propiamente el periodo de la conquista y Josué va a ser el libro que nos va a hablar de la conquista de la tierra prometida. Pero al final del día, si tú lo interpretas con teología o teológicamente, Josué es el libro donde se plasma el cumplimiento pactual
de la promesa que Dios le hizo al patriarca allá en Génesis 12. Entonces, después de muchos años, de muchas generaciones, Dios se revela fiel al cumplir con las promesas que le hizo al patriarca. ¿Ok? Ahora recordemos que Moisés todavía en vida le entregó tierra, ¿ok? A 2,5 tribus antes de cruzar el Jordán. Es decir, hay personas, hay tribus que ya tomaron posesión de su tierra antes de que crucen el Jordán para Jericó. ¿Ok? Y lo vimos también en el Pentateuco, eso se narra en el Pentateuco. ¿Alguien se acuerda quiénes son estas 2,5 tribus? ¿Cómo dijo? Que si alguien sabe quiénes son las 2,5 tribus que ya tomaron posesión de sus territorios antes de cruzar el Jordán. Hay 2,5 tribus que ya conquistaron, pues, en Deuteronomio, que antes de cruzar para Jericó, vamos, ellos ya se les repartió cuál va a ser su territorio. Eso lo leemos en el Pentateuco, se narra ahí al final de Deuteronomio. Y las tribus son la tribu de Rubén, la tribu de Gad y una mitad de la tribu de Manasés, ¿ok? Estas 2,5 tribus ya tomaron posesión de su territorio antes de cruzar el Jordán, pero se les dijo, ok, ustedes ya van a quedarse aquí, esta va a ser su tierra, ya se las entrego de una vez, pero tienen que cruzar con el resto del pueblo para ayudarles a conquistar los territorios que les tocan a ellos. Entonces, esto significa que más o menos Israel contaba con un ejército de aproximadamente ¿cuántos hombres? Esto lo tendrían que saber porque vimos que Dios repuso prácticamente a todos los que salieron del Éxodo. Del Éxodo, ¿cuántos hombres salieron? ¿Si se acuerdan? Porque lo vimos. ¿100,000? 600,000 hombres salen del Éxodo y vemos que al final del censo que se hace, vamos, en números, es prácticamente, vamos, el mismo número. Entonces, el ejército judío, digamos, es un ejército de aproximadamente 600,000 personas, ¿ok? Sin embargo, hay que tener en cuenta algo que es muy importante. Eran muchos judíos, eran muchos que estaban, digamos, enlistados y que tenían que estar participando en el ejército, ¿ok? Sin embargo, las ciudades de los cananeos eran ciudades que eran realmente fortalezas con murallas mucho, muy gruesas y mucho, muy fuertes, ¿ok? Ahora, los cananeos también en su fenotipo eran altos y más altos que los judíos y también se destacaban por su fortaleza física. O sea, era gente alta y gente fuerte. ¿Ok? Entonces, al final del día, pues los judíos, aunque eran muchos, en términos, pues como reales, no podían competir de tú a tú con los ejércitos de Canaán. Por eso es que todos los que fueron, vamos a espiar, cuando regresan, están todos deprimidos y decepcionados porque dicen no vamos a poder ganar contra ellos. ¿Ok? Porque recuerden que en este tiempo el combate era cuerpo con cuerpo, era con espadas, con escudos. Entonces, cuando tienes un combate cuerpo a cuerpo que no es con pistolas ni nada, pues ¿quién gana? Pues el que es el más fuerte, ¿no? Y el más grande. Ahora, no solo eso, sino la tecnología de los cananeos superaba por mucho a la de los israelitas, porque los cananeos históricamente que tenían acá en sus ejércitos tenían caballos, tenían carros, tenían arcos, tenían flechas, tenían espadas de hierro. Y es muy probable que las espadas que los judíos, bueno, tenían, no era por cuanto a la misma calidad. ¿Por qué? Porque los cananeos eran herreros. ¿Ok? Entonces, bueno, conocían bien, digamos, cómo construir armas. Por otro lado, los cananeos eran soldados profesionales y eran soldados experimentados, mientras que los israelitas eran un grupo, pues, de jóvenes que nacieron en el desierto. ¿Ok? Y sobre todo,
los cananeos como que se juntaban entre ellos para pelear contra Israel. Entonces, al final del día, el tema de la conquista, humanamente hablando, no era sencillo. Sin embargo, Dios ya había prometido, yo te voy a entregar esa tierra. Así que lo que ellos tenían que hacer simple y sencillamente era confiar en Dios y marchar. Entonces, el tema principal, si lo quieres ver como un tema central, un tema principal de Josué es conquista. O sea, ese es el tema central, es la conquista de la tierra prometida. ¿Ok? El propósito, Dios escribe a Josué para mostrarnos su fidelidad, ¿ok? En el cumplimiento de las promesas que le hizo a los patriarcas y cómo Dios usaba a Israel para que librara una guerra santa contra los cananeos, por medio de la cual Dios les estaba juzgando por sus pecados. Entonces, todo lo que vamos a ver en la conquista, tienes que verlo desde esa perspectiva teológica. ¿Okay? En el contexto del antiguo pacto, el pueblo de Israel es la espada de Dios, por medio de la cual él juzga a pueblos alrededor que son paganos y les castiga con la muerte por su idolatría. Esto es muy importante porque no vemos después en el nuevo pacto que Dios nos llame a los cristianos a matar a nuestros enemigos, porque cambian algunas cosas. Pero acá estamos en la teocracia, ¿ok? Y en la teocracia Israel es la espada de Dios que Dios usa para ajusticiar a las naciones. Entonces, básicamente, ese es el propósito. Ahora, el resumen del libro, se van a dar cuenta que muchísimos de los capítulos tienen que ver con medidas, con colindancias, porque se está repartiendo la tierra. Entonces, el contenido en realidad no es complicado, simplemente es entrar y conquistar. ¿Ok? Hay ciertas partes que nos, o sea, bueno, que nos van a hablar del pecado, pero no como jueces, donde prácticamente todo el texto es pecado. Por ejemplo, vamos aquí en Josué es donde conocemos el pecado de Acán, ¿ok? Que es el que se robó parte del botín y llevó al pueblo a perder una guerra, ¿ok? Pero el texto, digamos, en general, lo que nos va a narrar acá es fidelidad y obediencia de Israel a Dios, a diferencia del Pentateuco, que nos narró su rebelión, su desobediencia, su desconfianza, su incredulidad. Lo que se enfatiza acá es la fidelidad del pueblo, guiados por Josué para obedecer a Dios. ¿Ok? Entonces, lo que nos va a hablar acá, o sea, bueno, Josué tiene que ver también como con la estrategia que Dios les mandó para la conquista, es decir, vamos, entraron a Canaán como por la parte del centro y la dividieron en dos, ¿ok? Para que no pudieran todos los demás, digamos, unirse contra ellos. ¿Ok? Y después, ya como pueblo entero, fueron y conquistaron el sur y norte. Nos vamos a dar cuenta que en realidad hay dos conquistas, una general que tiene que ver con todo el pueblo participando, y ya después que cada tribu tenía su territorio, ahí todavía quedaban pueblos cananeos. Entonces ya cada tribu era responsable de expulsar a los cananeos que quedaban dentro de su territorio. ¿Ok? Pero en la fase general de la conquista, todas las tribus estaban participando. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. No. Ok. Y aunque Josué, porque nos vamos a dar cuenta cuando lleguemos al final, nos va a dejar con un sabor de que el pueblo o los ancianos que están con Josué, los dirigentes que le están acompañando, son fieles a Jehová. ¿No? Incluso acá nos va a dejar como con una pregunta. Sí, bueno, ya conquistaron, o sea, como pueblo, ¿no? Una conquista general de los territorios. Nos va a dejar básicamente con la pregunta en el aire de si las tribus continuaron siendo fieles al mandato divino, como aniquilando a los pueblos que vivían en sus territorios, o si se iban a prostituir con sus dioses como Moisés lo predijo. Y justo esa pregunta se responde en Jueces, que viene después de Josué.
Entonces hasta acá es como que el pueblo está siendo fiel, están obedeciendo a Dios, pero esto nos va a dejar la puerta, digamos, abierta para ver si van a continuar con esa fidelidad. Pero bueno, tristemente, si tú ya fuiste a Jueces, sabes que la respuesta es no. Entonces, un bosquejo más o menos de Josué, tú lo puedes, bueno, pues como seccionar en 4 partes, más o menos el capítulo 1 al capítulo 5, te va a hablar sobre el tema de estar entrando en la tierra prometida, ¿no? Del 6 vamos al 12, 13, bueno, sí, vamos al 12 más o menos, te va a estar hablando de conquistando la tierra prometida, o sea, ya de la conquista en realidad. Ya del 13 hasta el veintitantos, por ahí del 23, 22, lo que te va a estar hablando es cómo se reparte la tierra prometida. Ya son capítulos que tú los vas a leer, o si los has leído, son puras medidas y medidas y medidas y territorios, y su territorio iba de aquí a acá. O sea, es como pura geografía. ¿Ok? Y ya al final, del 23 al 24, lo que te va a estar comentando es la retención de la tierra prometida. Recuerden que para retener esa tierra prometida, ellos tenían que cumplir las estipulaciones pactuales, y una de las estipulaciones pactuales es que después cada tribu en lo particular tenía que ir y matar a los cananeos que quedaban en su territorio. ¿Ok? Entonces, pues eso es más o menos por cuanto a la introducción del libro. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el capítulo 1. Dice que después de que muere Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les doy. Entonces Dios le comisiona para que él continúe con el trabajo de Moisés. Aquí Dios le reafirma su liderazgo. Y para que el pueblo quede convencido, y se los comentaba yo antes, y lo vamos a ver acá, Dios empieza a realizar por Josué como milagros muy similares a los que realizó por Moisés, como para que el pueblo entendiera que Dios estaba respaldando su liderazgo. Otra vez, entonces encontramos que teológicamente los milagros tienen la función de acreditar a una persona. ¿Ok? Y Dios le dice: te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Entonces voy a estar contigo de la misma manera que estuve con Moisés. Ahora, quiero que recuerden y que entiendan algo. Este Josué ha caminado con Moisés y con el pueblo judío durante 4 décadas por el desierto y sabe el tipo de pueblo que son. Los conoce. Ha visto cómo se rebelan contra Moisés una y otra y otra y otra vez. Entonces, no debe ser fácil para Josué. En el versículo 6, Dios le dice: sé fuerte y valiente. ¿Por qué? Porque él tiene miedo. Él tiene miedo. Cuando la Biblia le dice a una persona: tienes que, o sea, digo, tienes que esforzarte, ser fuerte y valiente, es porque esta persona está actuando de la manera contraria. Y tiene miedo porque humanamente es una carga y una responsabilidad mucho muy grande. Pero Dios le dice: donde quiera que pongan los pies los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado. ¿Ok? Y luego vienen unas medidas acá, y perdón, como unas colindancias, unas fronteras. O sea, Dios les delimita cuál va a ser su territorio. No es como que donde quiera que pisen ustedes ya Dios se los dio, sea el territorio que sea. No, Dios les delimita el territorio, y básicamente lo que les está diciendo con esto es: yo les voy a entregar la tierra. ¿Por qué es importante esto? Porque hay personas el día de hoy que sacan esta doctrina, que donde quiera que tú pises como hijo de Dios, Dios te dará lo que estés pisando. Y sí es pisando en realidad. Hay gente que pisa coches, pisa llantas de coches para reclamar que quieren ese coche, ¿no? Y tal vez les suena un poco raro si no lo han vivido en el mundo carismático. Hay chicos que pisan chicas porque las reclaman como sus esposas. Y toda suerte de cosas. Hay gente que pisa casas. Bueno, de este versículo se ha sacado una doctrina de que donde quiera que tú pises, Dios te lo va a dar. Pero está fuera de todo contexto porque se le está hablando al pueblo de Israel, y aparte lo que le está diciendo es: estas son tus fronteras. No, no es como que te voy a dar todo lo que tú quieras, te voy a dar lo que yo prometí darte. ¿Ok?
Estas son las fronteras de la tierra que Dios les prometió. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Esta es la clave. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. Por eso es que Josué, como les comentaba, puede hacer los milagros que hace, bueno, los milagros más o menos como los que hizo su maestro Moisés. ¿Tienen alguna duda? No. No. Ok. No te fallaré ni te abandonaré. O sea, voy a estar contigo, no te voy a dejar ni un segundo. Yo te estoy llamando a este ministerio y entonces yo te estoy capacitando. O sea, Dios no llama al capacitado. Porque hay gente que dice, no, es que tú ponte a servir y a trabajar porque Dios llama al que está haciendo algo. No, Dios no llama al capacitado. Dios capacita al que llama. Y siempre ha sido así. Durante toda la historia de la redención, no depende de ti, de que tú quieras o no algo. Dios escoge soberanamente a quien quiere usar, Dios le llama y entonces Dios le capacita. Por eso dice, voy a estar contigo como estuve con Moisés, no te voy a fallar ni te voy a abandonar. Sé fuerte y valiente. ¿Por qué? Porque Josué tiene miedo y no está siendo fuerte y no está siendo valiente. Porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juró a sus antepasados que les daría. Otra vez, Dios enfatiza, sé fuerte y muy valiente. Cuando ves que la Biblia te repite algo en menos de 2 oraciones, es porque esto es importante y es algo que Josué en este contexto y en este momento histórico está necesitando mucho. Dios conoce la debilidad de su pueblo y Dios conoce la debilidad de sus siervos, pero Dios quiere que su pueblo y sus siervos confíen en su poder, no en el que está, pues vamos, en nosotros, porque en realidad es nada. Entonces Dios le anima y Dios le promete estar con él. Dios le dice, no temas, tienes que esforzarte, tienes que ser intencional, tienes que tomar valor porque yo estoy contigo. Ese es el punto. Tú tienes que ser fuerte y valiente. ¿Por qué? Porque tú eres súper poderoso y eres como un X-Men o eres Superman o algo. No, tú tienes que ser fuerte y valiente porque yo estaré contigo y no te voy a fallar y no te voy a abandonar. Entonces, la capacidad que Josué tenía para fortalecerse y cobrar valor para entrar a la tierra prometida y enfrentarse con naciones mucho más fuertes y poderosas que ellos, es la promesa que Dios le está dando. Entonces vemos nuevamente cómo la fe es el instrumento por el medio del cual el pueblo de Dios vive. Luego Dios le dice, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio, no te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Yo voy a bendecir tu fidelidad. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Dios le llama al líder del pueblo que esté inmerso de manera constante estudiando, no leyendo 4 palabras y ya por hoy acabé, pongo una palomita y ya estuvo. No, estudia con diligencia, con constancia. Esto es algo que encontramos después en Pablo cuando nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien la palabra de verdad. Dios llama a su pueblo a vivir estudiando constantemente su palabra. En este momento solo tenían el Pentateuco, pero conforme la revelación sigue creciendo, son más libros los que tienes que estudiar. Y no solo es que lo estudies, es que medites en él de día y de noche. Y meditar, ¿qué es? Estar pensando en algo una y otra y otra y otra y otra vez. No es que leas algo 5 minutos y te vayas a tu casa. O te vayas a hacer otras cosas y se te olvidó lo que leíste y solo cumpliste. No, no, no. Estar o sea, vamos todo el día como rumiando y meditando en la instrucción, la palabra del Señor. Porque cuando tú haces eso y la palabra de Dios vive dentro de ti, ¿cuál va a ser el resultado? Para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Tú no puedes obedecer lo que Dios quiere si no sabes primero qué es lo que Dios dice. Entonces tú tienes que vivir y yo tenemos que vivir constantemente estudiando la palabra de Dios, meditando en ella de día y de noche, es decir, todo el tiempo, para poder vivir una vida de piedad.
Es decir, necesitamos la Biblia para vivir piadosamente. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Te voy a bendecir tu fidelidad. Mi mandato es, tercera vez que se lo repita en un párrafo, sé fuerte y valiente. Es un mandato, no tengas miedo ni te desanimes. Otra vez, si lo repite 3 veces es porque de verdad Josué lo necesita. Y Dios le dice, esta no es una sugerencia, no es una palabra de ánimo, no es un consejo, es una orden. Sé fuerte, sé valiente, no tengas miedo. ¿Por qué le dice que no tenga miedo? Porque tiene miedo. No te desanimes. ¿Por qué le dice que no se desanime? Porque está desanimado. Ahora, recuerden que Moisés se murió. Seguramente él extraña a Moisés y aparte tiene miedo de todo lo que tiene él por delante. Entonces, hay un mandato, sé fuerte, valiente, no tengas miedo y no te desanimes, pero ¿cuál es el fundamento? Como lo vimos ya antes, pero aquí Dios lo repite. ¿Cuál es el fundamento ya de manera más clara del por qué tú no tienes que temer ni desanimarte? Porque el Señor tu Dios está contigo, ¿cómo? Donde quiera que vayas. O sea, tú no tienes que tener miedo, Josué, al final del día, porque yo voy a estar a tu lado. Yo voy a estar contigo. No importa lo que estés viendo, Josué, yo estoy de tu lado y yo estoy contigo y yo te estoy ordenando que entres en la tierra, yo te estoy ordenando que le entregues los territorios a mi pueblo, yo voy a tu lado. Entonces, otra vez, Dios elige a sus siervos y luego Dios capacita a los que él elige y Dios respalda a los que él elige. ¿Ok? Entonces, es como comenzamos la historia de Josué. Y yo sé que estos versículos siempre se leen, ¿no? De sé fuerte y valiente y no temas y desmayes. Y es muy verdadero, claro, es la palabra de Dios, pero hay veces que no consideramos que se lo está diciendo a un hombre que en ese momento tiene miedo y en ese momento está desanimado. No es como que aquí Josué es un león, ¿no? Y está fuerte, listo para entrar. No, Josué tiene miedo, por eso le dice no tengas miedo. Josué está desanimado, por eso le dice no te desanimes. Y entonces pon en el Señor tu confianza. Y entonces esto lo vamos a aplicar a nuestras vidas el día de hoy. Estamos pasando por pruebas, estamos pasando por situaciones, estamos pasando por muchas cosas. Sé fuerte y sé valiente. ¿Por qué? Porque somos débiles y necesitamos fortalecernos en Dios. Somos miedosos y necesitamos ser como muy valerosos en Dios. Y el fundamento de por qué debemos vivir sin miedo, sin desánimo, confiando en Dios, es porque Dios ha dicho que estará con nosotros donde quiera que vayamos. Y esto es algo que el Señor nos repite en toda la Biblia, o sea que no es propiamente de Josué. ¿Sí? Dios ha prometido, Cristo está prometido, o sea, Cristo ha prometido estar con nosotros hasta el fin del siglo. Entonces, Dios ha prometido estar con su pueblo. Dios es cercano a su pueblo, Dios está con su pueblo y Dios le dice a su pueblo, mi mandato es este, fortalécete, no te desanimes, no temas. ¿Pero por qué? ¿Porque el Dios va a cambiar las circunstancias? No, porque yo estoy contigo. ¿Tienen dudas hasta acá? Hola, hola. No. ¿Tienen dudas? No. Ok. No. Entonces, una vez que Dios comisiona a Josué, Josué va con los líderes de Israel, con los jefes del pueblo, y les dice, vayan por el campamento, díganle al pueblo que se preparen, porque en 3 días van a cruzar el río Jordán y van a tomar posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Y también hay que ponernos en sus zapatos. Han pasado 4 décadas caminando por el desierto y Dios les dice 3 días nada más, es lo que te separa de tu vida hoy con el cumplimiento pactual de las promesas a los patriarcas. Así que prepárense, pónganse a trabajar, ¿ok? Y recuerden lo que les dije, que Josué va con Rubén, con Gad y Manasés, bueno, con su mitad, y les dijo, recuerden lo que les mandó el profeta Moisés, siervo del Señor. Y es lo que les dije, o sea, Dios les da ya un lugar para descansar, ya les dio esta tierra, sus esposas, hijos y animales pueden permanecer aquí en la tierra que Moisés les asignó al oriente del río Jordán, es decir, antes de cruzar el Jordán. Pero los guerreros fuertes, completamente armados, deben guiar a las otras tribus hasta el otro lado del Jordán
para ayudarlas a conquistar su territorio. Quédense con sus hermanos hasta que el Señor les dé descanso. También a ellos es el punto, tal como se los ha dado para ustedes, y que ellos también tomen posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. O sea, básicamente Dios a ustedes les adelantó su regalo, pero con la condición de que ustedes vayan con los demás y les ayuden a conquistar lo que les toca también. Y entonces, cuando eso ya esté terminado, ustedes van a poder estar otra vez en su casa y regresar y quedarse a vivir acá al oriente del río Jordán, en la tierra que les asignó el siervo del Señor. Y le respondieron a Josué: vamos a hacer todo lo que nos ordenes y vamos a ir a donde nos envíes. Te obedeceremos tal como obedecimos a Moisés. Y acá, en este versículo hay un poco como de sarcasmo, ¿no? Porque en realidad nunca obedecieron a Moisés, ¿no? Que el Señor tu Dios esté contigo tal como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tus órdenes y no obedezca tus palabras, y todo lo que tú ordenes será ejecutado. Así que sé fuerte y valiente. El pueblo nota que él también tiene miedo y necesita esa fortaleza y valentía. Y por lo menos en esta instancia ellos le dicen: vamos a estar de tu lado, tú no te preocupes, vamos a escuchar tu voz. Así que ya están haciendo los preparativos para la toma de Jericó. Y aquí en Jueces es donde vamos a conocer a Rahab, ¿ok? ¿Quién sabe quién fue Rahab? No sé. La prostituta. Una prostituta cananea. Una prostituta cananea que, como vamos a ver ahorita aquí en la narrativa, muestra y demuestra fe en el Dios de los hebreos. Y entonces, después de salvar su vida por esa fe que muestra, se une al pueblo de Israel y, curiosamente, providencialmente, no es curiosamente, es providencialmente, ella se convierte por providencia divina en la ascendiente del Mesías. Entonces, en la línea de Jesucristo, en su genealogía, hay una prostituta cananea. Como hay también un rey, vamos, adúltero y pues, homicida, una moabita. Es decir, Dios, cuando nos presenta las genealogías de Jesús, lo que está destellando ahí con todo, o sea, con todo fulgor, es su gracia absoluta y total. ¿Ok? Pero vamos a conocer la historia de Rahab. Entonces, dice que Josué envió en secreto a 2 espías desde el campamento israelita que estaba en la arboleda de las acacias, y les dio la siguiente instrucción: exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. O sea, ¿sabes qué? Quiero 2 espías, vengan para acá, crucen a Jericó y explórenla. Quiero saber con qué nos vamos a topar. Así que los hombres salen y llegan a casa de una prostituta de Rahab y pasaron allí la noche. Así que estos hombres entran como de incógnito a Jericó, llegan con Rahab, que es una prostituta, y se quedan con ella. Pero alguien le avisó al rey de Jericó: unos israelitas vinieron aquí esta noche para espiar la tierra. Pero alguien supo y de alguna manera fueron con el rey y le dijeron: tenemos espías hebreos en la ciudad. Y le dijeron, básicamente, están con Rahab. Así que el rey envió una orden a la prostituta: saca fuera a los hombres que llegaron a tu casa porque han venido para espiar todo el territorio. Recuerden que los cananeos ya saben quiénes son ellos. Han escuchado del poder del Dios de los hebreos desde que destruye Egipto, las plagas, cómo abre el mar, cómo les está entregando, a los reyes, ¿no? Entonces tienen miedo. Así que, oye, aquí me dijeron que hay unos hombres hebreos que vinieron como espías y están contigo, sácamelos. Pero Rahab, que era prostituta, dice que había escondido a los 2 hombres. Ella los escondió, ella los protegió. Y los protegió a costa de su vida, porque si el rey descubre que ella está mintiendo, pues ella muere. Sin embargo, su fe, vamos a ver ahorita, en el Dios de los hebreos, es mayor que su miedo. Así que dijo: es cierto, estos hombres, bueno, pues estuvieron por acá, pero yo no sabía de dónde venían y salieron de la ciudad, ¿no?
cuando las puertas estaban por cerrar, así que no sé dónde fueron. Si se apresuran, probablemente los alcancen. Fíjate que estuvieron acá, pero ya se fueron, no sé dónde están. En realidad, esta mujer dice que los llevó a su azotea y los escondió en una paja que había puesto allí, vamos, en lino. Así que, ¿saben qué? Yo no sé dónde están, pero vayan, búsquenlos igual y los van a encontrar, ¿no? Entonces dice que los hombres del rey fueron, buscaron a los espías por todo el camino, ahí por el Jordán, y no los encontraron. Entonces, esa noche, antes de que los espías se durmieran, dice que la prostituta subió para platicar con ellos a la azotea y les dijo, escuchen, sé que el Señor les ha dado esta tierra. Esto es una demostración de fe en Jehová. Ella sabe, no, a lo mejor Dios les va a dar, no, yo sé que Dios les ha dado esta tierra. Y recuerden cuántas veces el pueblo de Israel no confió en la voz de su Dios. Pero una prostituta cananea sí, ¿por qué? Porque fue despertada por el Espíritu Santo. No es porque ella tuviera mucho mérito en sí mismo, nos la presenta como una prostituta. Pero a esta prostituta, el Espíritu Santo trabajando en su corazón le ha dado fe. Entonces ella dice, sé que el Señor les ha dado esta tierra, todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto, y sabemos lo que les hicieron a Sehón y a Og, los reyes amorreos, al oriente del Jordán, que son los reyes que conquistaron para repartir luego el territorio entre Rubén, Gad y Manasés, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. Es decir, la fama de lo que ustedes hacen y de lo que Dios hace por ustedes ha llegado a nosotros, tenemos mucho miedo, pero la clave es esta, sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos ellos sabían eso, pero esta mujer es la que está demostrando fe. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. Dice que todos tienen miedo, incluso para pelear después de que escuchan semejantes cosas. Pues el Señor, su Dios, es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra, por si nos quedaba duda que Rahab es una prostituta que tiene fe verdadera en Yahvé. Dios trabajando en su corazón la guía a que declare que Dios es el Dios supremo. Los cananeos son politeístas y son idólatras, pero ella dice, no, Dios es el Dios supremo, en el cielo, en la tierra, en todos lados. Entonces, esta persona aquí está siendo regenerada por el Espíritu Santo. Y es una gentil prostituta. Generalmente a veces nosotros, como creyentes incluso, se nos olvida la gracia que recibimos de mano de Dios. Se nos olvida quiénes éramos cuando Dios nos llamó. Y probablemente tú dices, bueno, no, es que pues yo no era tan malo porque fui cuidado en mi casa y no me dejaban ir a las fiestas y todo esto. Bueno, qué bueno, pero al final tu corazón estaba podrido. Pero lo único que distinguía a Rahab de otras personas era la gracia de Dios. Y Dios al final le decide dar gracia salvífica a esta señora. Y entonces ella les dice, júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia, ya que los ayudé. Denme una garantía de que cuando Jericó sea conquistada, salvarán mi vida y también la de mi padre, mi madre, mis hermanos y hermanas y sus familias. Yo los ayudé, yo tengo fe en que Dios cumplirá las promesas que les ha hecho, ese es el punto. No me queda duda de que ustedes van a conquistar esta ciudad. Así que cuando esto suceda, por favor, perdonen mi vida y la de mi familia. Así como yo les apoyo hoy, quiero que ustedes me den una garantía de que serán bondadosos conmigo. ¿Qué le dicen ellos? Te ofrecemos nuestra propia vida como garantía por la tuya, le prometieron ellos. Si no nos delatas, cumpliremos nuestra promesa y seremos bondadosos contigo cuando el Señor nos dé la tierra. Ellos le prometen y le juran por el Señor que no la van a matar ni a ella ni a su familia, le van a pagar por su bondad cuando el Señor les entregue esta tierra. ¿Ok? Y bueno, dice que esta prostituta, como vivía en una casa que estaba construida en la muralla, los bajó por una cuerda desde la ventana y les dijo, huyan, escóndanse allí,
¿no? Porque hay personas que tienen 3 días que los buscan. Cuando regresen, ustedes se pueden ir con los demás. Y básicamente aquí es donde le dicen, bueno, mira, vamos a cumplir el juramento que te hemos hecho solo si sigues las siguientes instrucciones. Y básicamente lo que le dicen es, cuando entremos en la tierra, esta cuerda de color escarlata tiene que estar colgada por tu ventana, como para que identifiquemos que esta es tu casa y esta casa no se toque. Así que toda la familia que tú quieras salvar tiene que estar dentro de la casa. Si ellos salen a la calle y los matan, ya no es mi culpa. Porque recuerden que aquí los juramentos, bueno, ahí y hoy, porque hay veces que se nos olvida, son delante del Señor. Así que no podemos incumplirlos. Pero también te vamos a explicar cuáles son las condiciones. Tienen que estar todos guardaditos en esta casa y una cosa ahí puesta como para que sepamos que esta es tu casa. Si salen a la calle y los matan, no es nuestra culpa. Pero si alguien les pone la mano encima a los que estén en esta casa, nos vamos a hacer responsables de su muerte. Sin embargo, si nos delatas, quedaremos sin responsabilidad al juramento. El punto es que no nos delates, que pongas un cordón, una cuerda en tu ventana y que toda tu familia que quieras que viva esté dentro de tu casa. Ya dice, acepto las condiciones y van a leer ustedes. Al final del día, van otra vez y regresan con Josué. Y cuando regresan con Josué, ¿qué le dicen? El Señor nos ha dado el territorio. Dijeron, pues toda la gente de esa tierra nos tiene pavor. Entonces acá comienzan los preparativos para el cruce del río Jordán. El río Jordán es lo que divide de donde están ellos a Jericó. Pero noten cómo ya Dios está trabajando en el corazón de todos para darles temor, para que no tengan ni siquiera fuerzas para pelear contra Israel. Pero salvíficamente está trabajando en el corazón de una prostituta cananea. Para después Dios va a querer que ella sea parte del pueblo del pacto, y por medio de ella venga el Mesías prometido. Entonces, esto nos enseña cómo lo aplicamos a nuestra vida. Esto nos enseña que no hay nadie tan asqueroso que Dios no pueda salvar. No hay nadie tan pecador que escape a la gracia de Dios cuando Dios la quiere revelar. Oye, pero esta persona es satanista. No pasa nada. Cuando Dios quiere dar gracia, Dios regenera y Dios transforma el corazón. Entonces, esto nos sirve también, uno, para que recordemos quiénes éramos antes de que la gracia de Dios nos alcanzara. Y no nos comportemos como los fariseos cuando estemos alrededor o cerca de personas que decimos qué grandes pecadores son. Porque lo único que nos separa a nosotros de cualquier otra persona que tú digas, este es el peor pecador que hay, es la gracia soberana de Dios. Si Dios no te hubiera dado su gracia, tú y yo probablemente estaríamos peor que esa persona a la que tú te refieres. Y por otro lado, recordemos que los únicos que decían como que vete para allá y no me toques mucho y no me contamines porque eres un gran pecador, eran los fariseos. Pero Jesús, él se acercaba a los borrachos, él se acercaba a las prostitutas, él se acercaba a los leprosos. Uno de los pecados más graves, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a Romanos, es el homosexualismo. Y desde luego el cristiano no participa de ese pecado y el cristiano no abraza ese pecado y no tolera ese pecado y no acepta ese pecado, pero el cristiano se acerca con gracia y con amor al que practica este pecado para hablarle de Cristo. El cristiano no puede hacer como que vete para allá porque soy demasiado santo para ti, porque cuando hacemos eso, nos estamos portando como un fariseo. Porque Dios nos muestra
que él puede salvar incluso una prostituta cananea. Y esta es un eco, digamos, de lo que vendrá muchísimo después con Pedro. Cuando viene la salvación a los gentiles, esta mujer es gentil, cuando viene la salvación a los gentiles, como que Pedro entienda, cuando le presenta a Dios, vamos, un lienzo con muchos animales impuros, Pedro tiene hambre en una visión, y Dios le dice que mate y come, y él dice, Señor, jamás he tocado un animal impuro, y Dios le dice, no llames impuro a lo que yo he purificado. Entonces tú y yo no sabemos quién de las personas que te rodean, que tú consideras un terrible y tremendo pecador, es una persona que Dios purificará en su tiempo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Uno, nunca participar de sus pecados. Desde luego, Dios nos llama a vivir en santidad, pero nos llama a ser intencionales en acercarnos a estas personas con gracia, con amor, con compasión y predicarles a Cristo, porque si no les predicas a Cristo y no hay quien les predique, ¿cómo van a creer en Él? ¿Ok? Entonces, hoy nos vamos a quedar acá. Dios está preparando el terreno. Hoy vimos la comisión de Josué, como o sea, él tenía miedo y desánimo, y Dios le dice, confía en mí, y esa confianza en mí va a ser el fundamento del cómo puedes obedecer mi mandato de ser fuerte y valiente. Y vemos como aquí ya desde Josué, vamos, desde antes incluso, pero aquí en Josué ya queda mucho, muy claro, oye, la salvación también va a ser para los gentiles. Lo cual entonces te lleva a reflexionar porque el pueblo judío no lo entendía. Pero desde el principio, es más, desde Génesis 12, ¿qué le dijo Dios al patriarca? Que tu descendencia va a ser bendición a todas las familias de la tierra. Entonces quedaba claro que aún los gentiles estaban incluidos en el plan de Dios. ¿Ok? Entonces, hasta acá nos vamos a quedar el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? No. 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 Ok, perfecto. Entonces, denme un momento para terminar con la grabación.